Esto está muy raro. ¿Qué es? Esto es como comer agua. ¿Tú eres un elefante? Sí, pero por otra cosa. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Agentes Dementes. Uy, qué introducción. Yo soy Sebas Maggi. Y yo soy Santi Maye y bienvenidos, señores y señoras, a la segunda parte del video en donde comparamos la comida de Estados Unidos con la comida de Colombia. Así es, hoy tendremos Capitán América contra Capitán Colombia. Parece que Capitán Colombia hace más ejercicio que Capitán América. Pero hoy no vamos a hablar de ejercicio porque hoy tenemos chocolatinas, paquetes, cereales con mucho azúcar. Dulces, golosinas, muñequitos. En el video pasado quedamos empatados, brother, así que esta vez trajimos otros productos. Y espero que haya un ganador, brother. Yo no puedo quedar con un empate. Yo tampoco. Así es, brother. Vamos a desempatar esta vaina. Nuevamente nos acompaña Georgie. Estaba probando la calidad de los productos. Correcto. Para los que no vieron la primera parte de este video, lo que hicimos fue traer productos directamente desde la casa de tío Sam. Se la quitamos de la nevera y las trajimos aquí a la Sankey House y las comparamos para saber si había una diferencia en el sabor de la comida que venden en Estados Unidos con respecto a la comida que venden acá. Es en la Colombia. misma marca, es el mismo producto, pero por cuestiones de Cosas. de la vida saben distinto, saben distinto. ¿Qué hacemos? Que Es tendrá verdad. diferente cantidad de azúcar, diferente cantidad de sodio, diferente cantidad de carbohidratos, X cosas, pero saben distinto y tendremos que adivinar cuál de los productos que nos van a dar es el colombiano, brother. Así es, brother. Así que si no han visto la primera parte, es el momento de que vayan, les vamos a dar acá el video y vean si nos gustan más los chitos colombianos o los gringos. Así que, ¡empecemos! Señoras y señores, prepárense. Hoy vamos a probar comida colombiana versus americana. Parte 2. Listo, brother. Listo. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Con qué te gustaría? Tenemos desde chocolates, cereales. ¿Qué más tenemos, Georgie? Gaseosas. Georgie se está comiendo todos los productos. Porque no puedo hablar, pregúnteme más tarde. No, sorpréndanos, George. Listo, tenemos acá nuestras gafas de visión nocturna. Así que empecemos, Georgie. Primera ronda. ¿Ya están bien tapados? No. Momentum. Tengo protección doble. Muy bien, brother. Es siempre mejor estar protegido. Así es, brother. Primera ronda. Vamos con las mini Oreo. Listo, brother. Ok, siento que son galletas. Ay, sí, son Oh my God, galletas. tiene forma de Oreo. Ajá. Huelen a Oreo. Son mini Oreo, entonces. Son mini Oreo. Pero a mí me llegaron todas como desbaratadas. ¿Alguna vez habías probado las mini Oreo? No. ¿Sabes que yo tampoco? Saben como a Oreo, pero son más chiquitos. Son mini. Dime, ¿encuentras alguna diferencia en este sabor, bro? Brother, son exactamente iguales. No, ¿sabes que yo siento que no? Es curioso porque sentí una diferencia extraordinaria en No. los Oreo normales en el video pasado. Ujú. Estas, no sé si por ser mini son diferentes, no sé si las preparan distinto, pero siento que son muy iguales. ¿En serio? ¿En serio voy a adivinar cuál es la colombiana? Yo tengo mi decisión. Listo, vamos a levantar la mano del que creemos que es el colombiano. A la 1. A las 2 y a las 3. ¿Cuál levantaste tú? Yo digo que es esta la colombiana. Yo digo que es esta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Bueno, yo creo que estas son más colombianas porque son más dulces. Y nos dimos cuenta en el video pasado que los productos gringos ya no son tan dulces. Seguramente porque tienen alguna restricción en cuanto al azúcar que incluyen en los productos. Exacto. Pero yo no sentí una más dulce que otra. O sea, Yo sí sentí esta muy los dulce. dibujitos son iguales. Vamos a ver, ¿los dibujitos serán iguales? Son muy parecidos. Sí, es lo mismo. Pero ¿sabes qué? Para la gente que es de Argentina, estas Oreos son hechas en Argentina. Y estas son hechas en Estados Unidos. Las venden en Colombia, pero las importan desde Argentina. Directamente desde Argentilandia. Ok. Bueno, yo dije que era esta. Y yo dije que era esta, Georgie. Piensa. ¡No! Empezamos perdiendo. Colombia, tierra querida.
Pero todo porque hoy juega la selección Colombia. Así es, estamos grabando esto el día que juega Colombia contra Perú. Perú. Perú tendrá cosas muy lindas, como por ejemplo Las peruanas. las peruanas. O Machu Picchu. Machu Picchu. Pero hoy va a perder. Déjenlo en los comentarios, porque ya para cuando vaya a salir este video, este partido habrá pasado hace semana y media. Entonces dejen en los comentarios si van por Perú o si van por Colombia. Si van por Perú, se puede. No me Bueno, Que brother, pongan en los comentarios cuánto queda el partido. Eso, pongan cuánto quedó. ¿Cuánto va a quedar el partido? 1-0, brother. No. sé, de pronto así queda el partido de hoy. Colombia 1, Perú 0. Perú. El capitán Perú. Perú o favor. Siguiente ronda. Segunda ronda. Vamos con los Choco Crispies. Sí. Listo. Cerrad los ojos. Cerrados ojos. Es esa. No puedes ver, ¿no? Porque por los huequitos se puede ver. Yo no quiero Santi tramposo acá. ¿Así te parece mejor? No veo. Bueno, hice Uy. doble faz. ¿Ya? Ya. Oye, Este es un vaso. cereal. Cereality. Importante el sonido del cereal. Choco Crespos. Choco Crespo. Difícil porque venimos de un dulce muy dulce, ¿no? Tomate. ¿Dónde está el mío? ¿El tuyo cuál es? Encuéntralo. Coge tu cuchara. Dámelo. Acá está. Ah, ya, listo. Muy interesante. Toca agotar cuál es el colombiano. Georgie, cambiamos. No puedes quitarte el tapabocas, el tapaoídos. El Tapaojos. tapabocas. ¿Qué hicieron? Lo cambiamos así, pa. Ok. ¿Cuál es el colombiano, brother? En 3, 2, 1, ya. Entonces Antes no de me que dé la digas, respuesta, pero- antes de que me des la respuesta, sentí que este es muy dulce. Sí, este es re dulce. Y yo El- siento que el sabor lo reconocí porque el Choco Crispies Ajá. es muy dulce. El colombiano. Además pasaba algo y era que yo este lo sentía como más crispicito. Más Choco Crispies que Más- Crespos. Más elefantoso. Pero George, ¿confirmado? Y sí, no le puedo creer. El colombiano, este lo puso acá. Por eso, y cuando Santiago lo cambió, porque yo cogí este vaso al final. Ah, no, mentira. El colombiano lo puse acá. Ah, por eso, y El colombiano lo cambiamos. puse acá y ustedes cambiaron. Yo igual lo reconozco por el color. Mira, sí, no. Estados Unidos es más pálido. Sí, mira, ay, brother, sí, mira, sí, señor. Viéndolo acá, este es el gringo, porque mira que tiende como a decolorarse, ¿ves? Mientras que el Choco Crispies de verdad no se decolora. Y el grano de No sé si arroz. es cuestión de decoloración. Este es como más café oscuro, este es más café claro. Sí, No es más sé. clarito. Y algo interesante que veíamos en el video pasado. Esto me tiene ofendido a mí. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos de Norteamérica no tengan al elefante? Empezando primero porque el elefante de verdad no era este. Sí, El cambiaron. elefante Melvin era el elefante Sí, Melvin. el macho. El macho alfa. macho. Y ahora me ponen este elefante bebé ahí. No. No, y no solo eso, sino que vámonos a United States of America, un viajecito. ¿Dónde está el elefante? ¿Tú eres un elefante? No. No. ¿Tú eres un elefante? No. No. ¿Tú eres un elefante? No. ¿Tú eres un elefante? Sí. Pero por otra cosa. Continuamos. Además, no se llama Choco Crispies, un nombre catchy, un nombre que uno le dan ganas Sí. de comprar, sino Cocoa Crispies. Crispies. Ahí sí, se descacharon completamente. Pero interesante porque el Cocoa Crispies entonces es más dulce en Estados Unidos que el Choco Crispies colombiano. Y ¿Sabes? mira que tiene sentido. El Cocoa Crispies tiene 150 calorías, mientras que el Choco Crispies 110. ¡Boom, baby! Es más dulce el Es norteamericano. más dulce el- Es más dulce que la victoria que estoy llevando aquí. Seguimos 1-0. brother. 1-0, brother, me parece. Siguiente Ronda. ronda. Tercera ronda. Vamos con los Kinder Sorpresa. Listo, brother. Oh my god. Esto tiene pinta de ser chocolate Kinder. Lo estoy cogiendo con la mano, ¿sí? Ajá. No, porque son bolitas, tan bobo. ¿En serio? ¿Son bolitas? ¡Oh! A ti te salió otra cosa. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Dónde está el tuyo? ¿Qué? ¿Qué? Es esa vaina tan rara? What the fuck? Efectivamente el tuyo parece un... Pero esto está, me estoy dando los dedos repaila. ¿Qué es esto tan raro? Uy, no sé qué son estas bolitas, pero están muy ricas. Yo no las probé. Yo probé como el chocolate derretido.
Parce, ¿estás seguro que nos dio lo mismo, George? Sí. Esto está muy raro. ¿Qué es? Uy, el huevo me supo resto a Kinder. No, esto Pero las bolitas me saben resto a Ferrero Rocher. saben como a dulce avellana. Ajá. Bueno, esto supuestamente yo creo que es el Kinder sorpresa, ¿cierto? Sí. No, en ese orden de ideas, listo, brother. Votemos por Colombia. Listo. 3, 2, 3. ¿Listo? ¿Derecha? Sí. Sí, Bien. claro. Pero ¿qué es esta vaina tan rara? Muéstreme cómo viene el Kinder sorpresa en Estados Unidos de Norteamérica. O sea, miren lo que estamos viendo acá es claramente los vestigios de un huevo que fue partido Ajá. en Colombia. Y estos es que Estas no hay eran más, las no hay más de bolitas. este. Mira, esta era, yo Eso me era comí la todo. mitad. Yo me comí la mitad. Y era esta bolita que es como una bolita de Milo. Y es como una bolita de galleta. O sea, esta es la mitad de una bolita. Ajá. Es que viene en presentación diferente. Mientras el de Colombia es una cáscara de huevo literal de chocolate. El de Estados Unidos es medio huevo. Y ahí venía el recubrimiento de chocolate y las dos bolitas que parecían Ferrero Rocher. Pero entonces tengo una pregunta. El juguete. Aquí está. Eso era lo más importante. Ah, interesante. Venga. Este es el de Colombia. Sí, claro, ese es el de toda la vida. Claro, incluso el juguete era lo de menos. Ajá. Uno jugaba es con este cosito. No, porque, porque que el juguete era lo de menos. porque te voy a explicar por qué. Porque el juguete, bueno, uno jugaba 2 minutos. Pero esto sí duraba años uno jugando. Sí, claro. Y es que Era una uno pistola. Espicha a un lado y el otro ¡pum! Sale sabía disparado. Y este es el gringo, que esto yo nunca lo había visto. O sea que la mitad del huevo era el juguete. Ajá. Pero hay que hablar una cosa. Díganos en los comentarios, ¿cuál creen que es más robo que el otro? Oh, total. En este, el chocolate lo único es un reborde. Ajá. Y en este es menos de la mitad. O sea, ambos nos sentimos en los dos robados. Y además que son re caros. Pero entonces quiere decir que los dos tuvimos punto. Sí. Listo. Listo. ¿Cuál crees que va a ser el mejor juguete? Ustedes déjenlo en los comentarios. Si el juguete colombiano o el juguete americano. Brother, tú vas a abrir el colombiano. ¿Te parece? Me parece. Ay, esto me trae tantos recuerdos, brother. Oh my god. ¿Para qué Call of Duty si tengo este juguete? Además que es un panda. Uy, parce, no. Por eso están las instrucciones. Uy, pero eso antes no venía. Uy, qué chévere. Espérate a ver. Instrucciones de uso. Es como un saltarín. O sea, dice que aquí eche agua. Ah, es como un Ah, pincel. es como un pincel y el osito carga el pincel. Entonces el osito con carga esta vaina. Ya, el osito. Parce, no lo puedo ahora armar yo de 27 años, un niño de 2. Necesitamos un niño de 2 años, Georgie. Aquí está la manita, aquí está la manita. ¡Por fin! Entonces, miren, el osito tiene su pincel. Uno le echa agua aquí a esto, chichichi, unta aquí y comienza a dibujar y dañar la casa de los papás. en las paredes. En las paredes de los papás. Bueno, es un juguete no tan divertido, pero sí muy creativo. Yo nunca había visto un juguete así. En un kinder nunca. O sea, han evolucionado harto los juguetes, la verdad. Parce, no me acuerdo cómo me salían en los No, es que eran juguetes plásticos normalitos. Ahora vamos con el gringo. Listo. Yo le doy al juguete un 3 de 10. ¿3 de 10? No. Es que le yo me voy a acuerdo dar que un antes me poquito salían más. carritos, uno los empuja, pero es que aquí si uno no quiere pintar, ¿qué? Vamos, brother. Bueno, este viene en su respectiva. Uy, brother, este muñeco está re áspero. Mira, es como manos de robot. Ay, tiene una pistola. Mira, brother. Yo lo meto aquí. Sí, meto acá esto. ¿Cómo funciona? Ah, lo metes al revés. No, así. ¿Y cómo disparo? Le pongo esto en la mano al muñequito y disparo así. Ay, bueno, digamos que es así. ¡Wow! ¿Vieron la potencia a la que este proyectil, cómo le pueden dar este juguete a un niño de 3 años? Podría morir y matar a sus amiguitos. Una arma de destrucción masiva, brother. Bueno, yo a este muñeco le doy un 4. Bueno, pero es mejor que ¿cuánto le di yo a este? 3. Sí, es mejor que O ese. sea, no es tan poderosa la pistola, pero está chévere para uno jugar. Uno de niños se entretendría con eso. Sí, estoy entretenido de grande. O sea que para ti el mejor juguete, ¿cuál fue? El de Estados Unidos. ¿El de Estados Unidos? Sí, yo también siento que están muy parejos, pero gana el de Estados Unidos. Igual siento que la calidad de los muñecos es muy similar. Pero bueno, brother, 2-1. Seguimos en pérdidas, muchachos. Siguiente ronda. Cuarta ronda. Vamos con los Fruit Loops. Listo, Georgie. Mis nalgas, Jesucristo. ¿Pero por qué te le hiciste pierna o algo así? ¡Ay! Mis nalguitas. No es por la forma en la que me siento. Listo, brother. Uy, ¿qué es esto? Otro cereal. Parece otro cereal. Uy, me huele a infancia, pero brutal. Uy, Fruit Loops. Solo por el olor, ni lo he probado. Y yo, ¿sabes hace cuánto no me como un Fruit Loops? Por lo menos hace 20 años. Fue hace
84 años. Yo me acuerdo que los comía, pero me parecían muy dulces hace 20 años, imagínate. Todavía se acuerda. Está muy rico. Mm. Ok, toma. No, esa es mi cuchara. Ah, ¿Y el tuyo? está acá. Estoy cogiendo micrófono. Listo, este es el que te vas a coger, eso. ¿Seguro? Sí, yo los ¿No cambié. hiciste trampa? No. ¿Listo? ¡Qué diferencia! ¿No te parece? Uy, hay mucha diferencia. Muchísima. Listo, votemos. Listo. Vamos. ¿Cuál es el colombiano, brother? Uno. 3, Bueno, dale. 2, 1. ¿Listo? ¡Claro! Más y mucho más dulce. Tiene el sabor como frutal y tales. Veamos los colores. Los colores veo que cambian también resto, brother. Mira, siento que son como más vivos acá. No, siento que son más vivos los norteamericanos. En color. Espérate. George. ¿Nos equivocamos? Son más vivos los norteamericanos. Está bien. Lo tuvimos bien. Ah, sí, lo tuvimos bien. Lo tuvimos Entonces bien. sigo con mi argumento Mi teoría. totalmente cierto. Lo supe desde el principio. Miren que los norteamericanos son mucho más fuertes el color, pero es curioso porque son mucho más dulces. Los Estos. otros. Sí, es verdad. Puro colorante, puro Puro azúcar. Y además que siento, el Fruit Loops no solo se caracteriza por el dulce, sino por el aromita. Tiene un aromita como a frutas. A mí me huele a remedio. Bueno, hay gente que tiene la nariz dañada. Eso quiere decir, brother, que vamos 3, 2. Siguiente ronda. Nos vamos a dejar ganar, muchachos. Quinta ronda. Vamos con la Coca-Cola. Estoy preparado para lo que venga, bro. Listo. ¿Qué es otro? No, No, es un vaso. es un de vaso. agua. Es un vaso. Vamos a Es probar. es gaseosa, es gaseosa. Sí, es gaseoso. Ok. Toma. Yo no sé qué pensar. A ver, ¿será que sí es diferente? Uy, sí es diferente. Lo sentí, brother. ¿Qué gaseosa es, brother? Es Coca-Cola, ¿cierto? Georgie. Sí. Ah, bueno. Te la cambio. No estaba seguro, ¿sabes? ¿En serio? Dame el otro vaso. Pues volvimos a posición original. Sí, George. posición original. Está difícil. Saben igual. No, tienen un sabor diferente. Yo sí siento que hay un Yo sabor la acabé de diferente. probar allá y sí. Tienen un sabor diferente. No, saben igual. ¿No? Voy a adivinar. Listo, vamos. ¿Cuál es la Coca-Cola colombiana? En 3, 2, 1. ¡Bien, Santi! ¡No! ¿A lo bien? A mí esta me sabe más dulce. Siempre la gringa me parece. Lo supe. Brother, pero ¿por qué lo dijiste? ¿Adivinaste en serio? Readiviné, brother. No, a mí la Coca-Cola gringa me pareció más dulce. Pero Georgie, ¿usted le sintió un sabor diferente? La verdad, yo sentí más dulce la colombiana. ¿A lo bien? Bueno, miren, esta es la colombiana y esta es la gringa. Sabor original, original taste. Taste. 600 mililitros, estos son 591. ¿Cuántas calorías? Las mismas calorías, 240. Esto tiene 240 calorías, correcto. Grasa total, 0% igual que esta. Sodio, 80 miligramos. Este tiene 75 miligramos. Hay algo diferente, es que yo sí lo sentí. Estos 5 miligramos hacen la diferencia, bro. Total de azúcares, 65 en la gringa, 61 en Colombia. ¿Ves? Es más dulce la gringa, pero... Yo lo dije. Pero es muy leve, pero... ¡No! ¿Tú qué dijiste? Que era, la dulce era la colombiana. ¿Qué? Pero es que tú te equivocaste. Yo ya no me acuerdo qué dije. Pero sentiste una diferencia. Sí, yo la Yo sentí. las sentí muy iguales. ¿Sí? Y eso me hace sentir que Coca-Cola es muy estricto con respecto Sí, a sus... eso es verdad. A la forma en Sus la que estándares. en la que preparan las bebidas. Eso es verdad, pero yo lo sentí. Yo sí sentí un cambio. Brother, yo no lo sentí, Pero gané. o sea que vas 3 arriba. Dos. No, 3. ¿Por qué 3? Porque íbamos 3. No, vamos ¿sí? 1-0 siempre. ¿Cierto, George? No. 2 arriba. Bueno, brother, última ronda. Creo que No creas. ¿Estás seguro, brother? después de 2 videos voy a perder. No lo puedo creer. O sea, ¿en serio estás seguro que yo solo tú me llevas solo una? Yo creo que ya me llevas 2. No, yo te llevo 2. Te estoy ¿Ah, diciendo sí? es que tú estás diciendo que eran 3. Ah, ok. Entonces creo que sí perdí, brother. Bueno, por el honor. Sexta ronda. Vamos con los cornflakes. Hagamos esta ronda sin taparnos los ojos. Listo, papá. Ese. Porque ya es el último. Ya sé que perdí. No, es porque pues ya...
Perdiste. Sí. Listo, Georgie, vamos Con ojos destapados. abiertos. Cornflakes. Vamos a grabar de una vez. ¿Qué estamos viendo, brother? Oh my god, las hojuelas de aquí son más grandes. Ajá. Estas son más chiquitas y se ven como más estripadas, ¿no te parece? Estas se ven como más suelticas. Ok, creo que nos va a ayudar también mucho el sabor del azúcar. Nos vamos a guiar por el azúcar, creo yo. ¿Eso tiene azúcar? No creo, brother. Porque es que unas son sucaritas y las otras son hojuelas. Estas son las que estas no son tienen simples. azúcar. Esto es como comer agua. No sabe a nada. ¿Por qué compraría alguien esto? Para adelgazar. Uy, no, pero estos saben menos que esos. Ambas saben a aire con viento. La otra tiene el aire más dulcecito. Más dulce, sí, tiene como viento americano. Devolvimos al puesto Al original. puesto original. Ok. Y me voy a guiar por el tamaño. Colombiano. Yo digo que colombiano. Tú hiciste así, ¿no? ¡Ay, no, brother! Bueno, es que tú votaste sin decir nada. Es que hiciste colombiano. Colombiano. Ajá, pero tú hiciste así colombiano. Yo no sé qué hice, pero voto por la izquierda. Yo voto por este porque yo no había pensado en lo del tamaño. Y claro, en Estados Unidos tienden a hacer las cosas más grandes. Entonces me imagino que ese maíz es más pepa más grande. Entonces usted dice que cuál es el colombiano. Este. Ok, y Santi dice que es aquel. El original, puesto original. Ok. Bien, Santi. ¡No! ¿Pero qué? ¡Goleada! Hasta cuando quiero perder, gano. Es No. algo que me fluye, brother. No, pero ¿por qué? Brother, pregúntale a Dios. ¿Al destino? Al destino. Bueno, acá pasa lo mismo. Trajimos de Estados Unidos este paquetico como de comida individual. Oh y my esta god, es ¿será la que, caja. ¿será que cambiaron el gallito? Este gallo se ve más chévere, es como un gallo Este cool. es más minimalista. Ujú, este es un gallo cool, un gallo bacano. Ese cambió junto con el elefante. Ah. Que todos son de Keller. Sí, no, pero este gallo no se ve tan chévere como este gallo. Este gallo, Con mira, granos 100% de origen natural. vea pues. El hecho es de que, brother, ¿Cuál es el hecho, brother? el hecho es de que Se va. nos queda uno último, brother. Probémoslo. O sea, podía empatar. Podía haber empatado, pero no lo hice. Nos quedaba una gaseosa más. Probémosla. Por el honor. Nuevamente. Siguiente ronda. Sexta ronda. Vamos con la Sprite. Bueno, brother. ¿De dónde es el agua? Bueno, parece ser gaseosa. Es Sprite. Son exactamente iguales. El mismo color. Lo único que veo diferente es el envase. Sí, es este el- es más curvo. Y este es como un conito. Bueno, brother, hagámosle. Voy yo primero. A ver, listo. Pruébalos tú. No vayas a hacer caras. Si hay una diferencia, brother. Si hay una diferencia. Sí, sí hay una diferencia. En este se siente más que en la Coca-Cola. Sí, es verdad. Uy, este está muy difícil porque hay una leve diferencia en el dulzor, siento yo. En la dulzación. En la dulcización. Listo. Colombiano. Colombiano. 1, 2, 3. Georgie, estamos diciendo que el colombiano es este. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es. ¿Cómo es esa falsa en inglés? Wrong. Wrong. ¡Incorrecto! ¿A lo bien? Esta sigue siendo más dulce. ¿No la sentiste más dulce? Por eso se me hace raro. Bueno, brother, primero que todo aquí vemos una diferencia grande, ¿no? Adivinen cuál es el de Colombia. Es este. Y este es el gringo. Eso sí que se dan garra, ¿no? Los botellos allá parecen contenedores. Pero de pronto incluso eso fomenta que sean también más gorditos. Claro. Porque si uno se va a comprar una gaseosa, yo creo que con este uno queda satisfecho. Pero si Ajá. uno que compra este, uno se la acaba. Las tapas son diferentes también, ¿no? Mira. Desde aquí dice spray y de aquí dice recicle. Pero bueno. Bueno, muchachos. Es hora, brother. Es hora. Es hora de admitir la derrota como un hombre. ¿Cómo admite la derrota un hombre? No perdí, me dejé ganar. No mentiras, brother. Ya sabemos todos aquí lo que acaba de pasar. Perdí. Sí, brother, perdí después de 14 videos ganando. Ya era hora, brother. Ya era hora. Como dijo un reconocido filósofo, perder es ganar un poco. Perder es ganar. Brother, pero es que nunca habías perdido un video doble. Que valiera por dos. Claro, porque fueron 2 videos definiendo el ganador y lo ganó Santi Maye. Y a la gente que está en los comentarios, Santi es trampa, Santi es muy competitivo y solo quiere ganar, me suscribe.
de suscríbete. Pero gané. Ay. Gané. No, muchachos, No se suscriban. no se suscriban. Suscríbanse, man. No se suscriban. Suscríbanse porque miren la carita de Sebas, es triste. No, muchachos, muchas gracias por haber visto esta serie de 2 videos donde probamos comida muy diferente, pero al mismo tiempo muy parecida. Esperemos que podamos hacer esta actividad con países de Latinoamérica, de Europa. Pues ya veremos cuál es el próximo destino que nos espera. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo por aquí en pantalla, las de nosotros dos y las de el George, que nos estuvo acompañando. Un salto épico. ¡Eso! Y no siendo más, brother, por este video, nos vemos en el siguiente, chicos. Así que, game. Siempre. ¡Chao, chao! De tanto grabar videos contigo se me ha quedado eso. Bueno, llegó el momento de que se suscriban. Solamente tienes que darle clic al icono del cerebro. Suscríbete ya, solo quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Huele y sabe horrible. A mí me gusta ese sabor. ¿Y el elefante? ¿En serio? Me impacta, brother. ¿En serio? ¡Colombia!